el pasado, pero con un pequeño detalle, que además de eso vamos a tener un modelo, un modelo que nos permite predecir si debe de generar o debe de copiar. Pues digamos que es otra pequeña red neuronal ahí que nos permite, que nos calcula la probabilidad si deberíamos nosotros mejor solo tomar la entrada X y sacarla como es, o si debemos nosotros de generar algo completamente nuevo. Pues como tenemos nosotros la probabilidad ya de generación, y además de eso tenemos la probabilidad de copiar, y entonces podemos nosotros calcular y vemos cuál tiene mayor peso, si es generar o es generar o es copiar. Y a partir de eso tomamos una distribución final que se va sobre tanto el modelo de la generación como nuestra probabilidad de generación, y con eso podemos, con esa, digamos, probabilidad conjunta, podemos tomar esa decisión al último y tomar la decisión. Y esto mejoró muchísimo aspectos de tareas que requerían copia y tienen pocos recursos. Entonces, ¿por qué? Porque es un feed forward, ¿no? Prácticamente lo que estamos entrenando, y no requieren tantos datos. Bueno. Y este es el santo grial del estado del arte actualmente, y no lo voy a explicar a detalle porque si nos llevamos a otra sesión, pero la idea es que les pueda explicar la idea general de lo que tenemos aquí. Alguien dijo, ¿y qué tal si en vez de entrenar toda esta red recurrente, lo único que hacemos es calcular atención? O sea, ¿para qué necesitamos calcular todos los LSTMs o los GRUs y todo lo que tenemos, si podríamos simplemente encontrar relaciones entre salidas y entradas? O incluso, ¿qué relación tiene la misma entrada con la misma entrada? Y si calculamos esto frente a todas las palabras, pues nos van a dar atenciones en muchos, ¿cómo se llama? Multicabezas, se llaman aquí. Y entonces lo que empezaron a construir fue una red neuronal basada enteramente en atención. Y es un paper muy famoso que se llama Attention is all you need. Attention is all you need. Atención es todo lo que necesitas. O sea, no te preocupes, te vamos a dar atención. Y descubrieron que en realidad, si hacemos esto, vamos a tener casi el mismo resultado, o incluso a la par o un poco superior, que entrenando todo el modelo sequence to sequence que habían visto anteriormente. ¿Y qué habíamos dicho que eran las principales desventajas del sequence to sequence? Primero, que está basado en redes neuronales recurrentes. Y como son redes neuronales recurrentes, significa que podemos calcular un estado a la vez. Y esto nos impide paralelizarlo de una manera eficiente. Si calculamos atención siempre es sobre todo el vector que tenemos de entradas y salidas, ¿no? Y eso significa que son multiplicaciones matriciales y son pequeñas redes neuronales que pueden ser calculadas todas al mismo tiempo. O sea, son completamente paralelizables. Y esto llevó a que los ciclos de entrenamiento, o sea, prácticamente hoy en día todas las aplicaciones de traducción automática son transformers. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo importante que es el tuning de los hiperparámetros. O sea, un hiperparámetro te puede arrojar basura o te puede darte el resultado del estado del arte, si lo obtienes bien. Y para tunearlo, lo que tenías que hacer era esperar 2 semanas, 3 semanas, un mes para que terminara de entrenar tu modelo. Y eso era muy costoso y los ciclos de tuning eran muy lentos. Entonces, si yo logro acelerar el tiempo de entrenamiento, también, no directamente por el modelo, pero por la cuestión práctica, voy a mejorar el resultado de mis modelos. ¿Por qué? Porque voy a poder tunear mucho más rápido mis hiperparámetros. Y entonces, hoy en día, modelos del estado del arte masivamente, con GPUs masivos, pueden llegar incluso a solo durar 2 días de entrenamiento. O sea, reducir de un mes a 2 días es
ventaja gigantesca. Y además de eso resuelve otro problema. ¿Se acuerdan que teníamos el problema de las dependencias a largo plazo, que se perdían en la gradiente? Ahora tenemos todas las relaciones a largo plazo en un solo modelo, en esa matriz de atención que habíamos visto. O sea, todas las relaciones están en esas redes neuronales que estamos entrenando. Y eso permitió que de un máximo de alrededor de 200 caracteres para 200 estados en un sequence que era como ya el máximo que podíamos conseguir, hoy en día podemos incluso irnos a 500 o más. Y nos está resolviendo otro problema. Y además de eso, nos permite también hacer transfer learning más fácil. Porque como cada uno de estos son más transparentes ahora los vectores, porque no tenemos ya la gradiente tal vez del tiempo y todo lo que hemos visto. Entonces, lo que tenemos nosotros, esos vectores, esas múltiples capas de atención, porque ahora ya no son layers de RNN, sino son layers de atención, como lo tenemos todo ahí, podemos simplemente preentrenarlos sobre un task, pasarnos esos layers para otro lado y identificar, por ejemplo, en qué capa de atención se está dando qué fenómeno. Digamos, oye, mira, tengo un modelo de Machine Translation, pero yo quiero aprender cómo mejorar un parsing semántico, sintáctico, ¿no? Entonces, digamos, ¿y qué significa el parsing sintáctico? Cómo se tiene la relación las palabras, cómo están los arcos dentro, construir los árboles, etc., ¿no? Entonces, yo descubro que en el layer 4, por decir algo, del modelo de Machine Translation, se están generalizando las cuestiones ¿cómo se llama? De sintaxis. Entonces, tomo el layer que logra generalizar mejor las cuestiones de sintaxis y agarro ese layer y lo inserto directamente en mi otro modelo. Y de esa manera, inmediatamente tengo ya conocimiento de un modelo gigantesco que entrené hace rato. Entonces, la invitación es que como buenos autodidactas que sí que son, si les interesan todos estos modelos actuales, se metan a estudiar Transformers. La idea que no podíamos meternos directamente en Transformers es de que primero tenemos que entender atención en sequence to sequence. Pero una vez entendiendo atención, ya van a poder entender esta red. Básicamente son layers de atención, después son unos feed-forwards, combinaciones, normalizaciones y listo. Y todo es paralelizable. Entonces, papers en el 2017 y hoy en día están, digamos que, por ejemplo, BERT está basado completamente en Transformers. Entonces, si lo quieren utilizar, es una muy buena forma de seguir avanzando en su desarrollo. Entonces, eso es todo lo teórico. Me gustaría un poco que me comentaran un poco dudas o comentarios antes de pasar. ¿Qué es BERT? ¿Están familiarizados con Word2Vec? Sí. Bueno, Word2Vec es lo que habíamos comentado ayer, que tenemos nosotros una palabra. Esa palabra tiene un contexto. Entonces, si queremos aprender de qué manera, o sea, qué vector representaría mejor el contexto donde se encuentra la palabra, lo que podríamos hacer es aprender como una red neuronal que a partir de una palabra, qué palabras están alrededor de esa red. En general, digamos, un concepto muy vago, o sea, mucho más difícil. Y entonces, y esa red va a tener un estado oculto. Estado oculto, vamos a tener el vector para esa palabra. Entonces, esa palabra no solo va a contener a la misma palabra, sino va a contener el contexto alrededor de esa palabra. Y eso lo podemos utilizar en vez de utilizar lo que hemos hecho de one-hot encodings, random, etc. Hacemos como un índice gigantesco de todas las palabras que existen en un idioma. Y entonces, digamos, 200.000 palabras, 3.000 palabras, y cada vez que queremos usarlo dentro de una red neuronal, utilizamos directamente ese vector.
Y ese vector va a traer información de contexto y nos va a ayudar inmediatamente a mejorar el rendimiento. Entonces, lo que hace BERT, digamos que es la nueva etapa de este concepto, es que ahora, como los transformers pueden capturar no solo una dependencia muy local, sino que pueden capturar una dependencia de un texto entero, digamos, tomamos la Wikipedia, y utilizamos un modelo de atención de tipo transformer. Sacamos la palabra y utilizamos un transformer para adivinar la palabra que está en la página de Wikipedia. Entonces, no solo va a capturar el concepto del vecindario inmediato, sino todo el texto. Y eso a lo que nos lleva es que podemos nosotros inferir con una frase, y lo podemos hacer incluso por frases, no solo por palabras. O sea, tomar digamos que una frase de entrenamiento, esta frase de entrenamiento ya lo metí al contexto de la página general, y entonces esa frase ya va a tener todo el encoding que vamos a meter después al modelo de atención. Y eso ha demostrado que se incrementan muchísimo los scores para todas las tareas utilizando eso. Entonces BERT está basado en Transformers. Lo pueden googlear y checar más. Está padre. ¿Algo más? Ajá. ¿Qué pasa cuando el traductor no encuentra una palabra? Si, por ejemplo, una palabra inmediatamente de traducción manual. Hay modelos para solucionar eso. El primero es, ¿se acuerdan OOV? Usábamos una encodificación específica para palabras muy movistas. Eso lo podemos usar también, ¿no? Entonces, si no encuentra la palabra en la salida, en la entrada y no encuentra una correspondiente en la salida, lo que va a insertar en la salida va a ser OOV. Y OOV lo que va a hacer es intentar como copiar o rellenarlo de alguna forma de la palabra original. Pero lo que puedes hacer es utilizar un modelo, por ejemplo, lo que hemos visto de los hierarchical LSTMs, donde incorporas información su palabra, y esa información de su palabra te va a complementar lo que no lo hayas visto y puede aproximar del otro lado la salida. Y para eso existen muchos modelos. Pueden usar hierarchical LSTM, pueden utilizar fasttext, y todos esos modelos de BERT y otros encodings también ya incorporan información de su palabra para evitar el problema que tú habías dicho. Entonces, digamos que capturar más que solo la superficie te permite generalizar incluso en la ortografía de lo que se ve. ¿Algo más? Yo ya no entendí la ventaja del sequence to sequence, entonces sigue habiendo problemas en los que no se puede aplicar transformer y se tiene que aplicar sequence to sequence. Sí, transformers están basados en muchos datos. O sea, funcionan mejor por muchos datos. Entonces, los sequence to sequence son utilizados normalmente para que si no necesitas tantos datos. O si logras generalizar de manera adecuada también tu problema. Depende de los problemas. En algunos problemas los transformers han obtenido menos performance que los sequence to sequence y viceversa. Entonces se utilizan mucho. Por ejemplo, los modelos estos de intermedios como el Pointer Generator Network tienen performance de estado del arte en muchos tasks y transformers no lo logran. Entonces sí, ahorita no hay un ganador absoluto, pero para la traducción transformers sí es ganador. ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a pasar un poco a la práctica. Por favor, abran su modelo sequence to sequence, sec to sec. Aquí sí va a ser necesario TensorFlow 2. Por si no lo tienen instalado, intenten. ¿Cuál es? Sec to sec. Sí, apenas en la noche lo subí, entonces si no hicieron en la noche sí. Entonces si no tienen el pool de su Git, no lo van a tener todavía.
Bueno, mientras se configura y lo hacen, voy a hablar un poco del dataset. Escogí el dataset porque es una aplicación no convencional de sequence to sequence. Y lo que vamos a tratar de hacer es aprender a conjugar. O sea, en otras palabras, tenemos nosotros una raíz de una palabra y le vamos a agregar diferentes características. Supongamos que queremos decir, debe estar en el pasado, debe de ser un imperativo, y se refiere a tercera persona, por ejemplo. Entonces, lo que esperamos nosotros es que el modelo logre generalizar estos conocimientos y logre aprender a generar palabras nuevas. La idea es que les vamos a enseñar una serie de palabras y esta serie de palabras van a tener unos pocos ejemplos de información morfológica y la raíz. Y después le vamos a presentar nuevas raíces con diferentes informaciones morfológicas y vamos a esperar que aprenda a hablar, a conjugar como un humano, incluso sobre palabras que no ha visto. Ese es el reto que tenemos. Y bueno, ¿por qué lo elegí? Uno, porque no todo es traducción. Entonces, para que vean toda la amplia gama de tareas que se pueden resolver con este modelo. Y dos, fue el primer modelo fue la primera tarea en la cual se demostró que sequence to sequence puede aprender relativamente bien con muy pocos datos. O sea, incluso que tenemos en el ejemplo más chico, tenemos un set de entrenamiento de 100 ejemplos. Y logramos predecir bastante bien la salida. Y se aplicaron muchas cosas que no vamos a ver aquí, pero por eso elegí este set. Tienen abajo el link en el GitHub, si quieren ver. También está muy interesante porque puede el modelo, el set de entrenamiento está sobre alrededor de 80 idiomas. Entonces, si ustedes quieren realmente aprender a que una computadora se comporte como un humano que habla 80 idiomas, esta es la vía. Yo trabajo en lo personal con lenguas indígenas y hay lenguas indígenas aquí, por ejemplo en Navajo, tenemos Quechua, tenemos Jaira, creo que no tenemos Náhuatl, pero tal vez algún día. Tenemos realmente lenguas con muy pocos información y es muy padre el dataset que tienen enfrente de ustedes. Entonces, bien, era regresar. Entonces, ya que tenemos la idea general de lo que... ¿Ya todos tienen su notebook listo? ¿El dataset está en la carpeta de datos? Lo bajamos automáticamente. Sí. Bueno, entonces vamos a importar, como todos buenos alumnos, y bajamos nuestro dataset. Una vez que lo tenemos abajo, aquí sí es muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos utilizado estos tags anteriormente de begin of sentence, end of sentence? El asunto es que ahora sí lo vamos a necesitar para hacer nuestras predicciones. Y vamos a tener, evidentemente, para el input vamos a tener un vocabulario, para el output vamos a tener otro vocabulario. Bueno, y entonces vamos a aplicar lo que ya habíamos visto anteriormente, vamos a cargar nuestros datos, no vamos a perder tanto tiempo ahorita a hablar de eso. Pero lo interesante es que córranlo, vean cómo organizamos nuestros datos. Entonces, este tipo de modelo, lo que realmente importa, o sea, el modelo ya está. Lo que importa mucho es cómo organizan ustedes sus datos a la hora de entrenar para que haga el modelo que ustedes quieran que haga. Evidentemente el modelo no sabe de entrada que ustedes quieren enseñarle a conjugar. Pero lo que tenemos que hacer es explicarle al modelo de manera de cómo organizamos los datos, entradas y salidas. Y entonces, por ejemplo, tenemos agregamos al inicio, antes de que empiece nuestra secuencia de datos, le vamos a insertar toda la información morfológica que contiene y además después le agregamos
la raíz verbal. Lo cual, bueno, decimos 1 es verbo, 2 va a ser una negación, 3 va a ser imperativo, va a ser tercera persona y va a ser plural. Entonces, de alguna y lo vamos a ejecutar sobre reiterar. ¿Y cómo conjugamos esto? En español necesitamos 2 palabras para hacerlo. Es no reitere. Entonces, de alguna forma va a tener que encontrar la red neuronal una relación entre estos tags especiales que estos tags solo van a aparecer en el diccionario de la entrada. Por eso no nos preocupamos de que en algún momento aparezcan en la salida. O sea, como no existe en el vocabulario de salida, nunca vamos a tenerlos en la salida. ¿Es Tercera persona. Ajá. Nunca vamos a tener esa información en la salida. Y además de eso, de alguna forma, la red va a aprender que va a haber una relación directa entre estos tags y lo que tenemos aquí en la forma final, ¿no? Pero además de eso, no solo depende de los tags, sino depende de la entrada. Por ejemplo, puede haber algunas reglas de cómo fonológicas que están codificadas en ortografía, algunas reglas de superficie, con morfemas, subyacentes. O sea, hay toda una serie de cuestiones que necesitaremos un lingüista para que nos puedan explicar exactamente qué está pasando, ¿no? Escribir las reglas. Pero en este caso queremos que la red lo aprenda automáticamente. ¿El conocimiento experto cuál es? Pues simplemente es que alguien tuvo que anotar y nos tuvo que dar estos tags para hacerlo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es insertamos esto. Ahora vamos a obtener otra vez aquí están nuestros diccionarios. ¿Qué lo hemos hecho? Ah, no. Momento. Muy bien. Y como vemos nuestros diccionarios, los tags, por ejemplo, de singular, posesivo, plural, negativo, solo se encuentran en la entrada, no en la salida, y por lo tanto no va a aparecer en la salida. Posteriormente, vamos a transformar nuevamente todos nuestros datos a vectores. Y bueno, aquí vemos una comparativa nada más nuestra secuencia de entrada, cómo aparece en vectores y cómo le agregamos el parent aquí atrás. Muy bien, después de eso definimos los hiperparámetros y para la sorpresa de muchos, vean, tenemos 100 de unidades ocultas. Esto lo tomé directamente de un paper que ganó un test. Entonces, lo que comentan ellos es de que si había menos de 100, 80, 50, no lograba capturar la información, más había mucha dispersión. Creo que no está actualizado. Bueno, adapten los parámetros si quieren. También pueden usarlos sin adaptarlo. La única cuestión es que va a tardar un montón y tal vez no les salga tan bien. También el size del embedding también cambia. Una vez que tenemos todo esto, nos vamos a ir directamente a nuestras definiciones. Vamos a hacer una instancia de la clase module aquí, porque queremos tener muy específico qué es el encode y qué es el decode. Y para hacer esa diferenciación vamos a utilizar este modo de codificarlo. Y entonces, evidentemente vamos a tener cuestiones de nuestras unidades ocultas, vamos a tener nuestro tamaño del batch, nuestros embeddings, que va a ser este layer. Aquí vamos a definir el tamaño que va a tener este layer. Y otra cosa que se utiliza mucho en modelos sequence es que no utilizamos LSTMs, sino utilizamos GRUs. ¿Por qué? Porque son mucho más rápidos para entrenar. Muchas veces tienen el mismo performance. Entonces, sí, hay unos casos de GRUs es mejor, algunos donde LSTM es mejor, entonces eso lo tomamos como otro hiperparámetro para comparar y poder escoger entre cuál es la mejor opción. Simplemente lo que hacemos en nuestro step forward, que va a ser en nuestro call aquí, va a ser nuestro llamar al GRU y lo va a iterar sobre todos los tiempos, ¿no? Lo que hayamos visto.
ahí no hay ningún problema. Y como lo inicializamos, mandamos todo el estado inicial a cero. Lo que hemos visto en nuestro primer diagrama. Entonces, es bastante simple la forma en la que opera el encoder. Vamos al modelo de atención. Primero tenemos nuestros tres pesos, una de nuestras tres redes neuronales. Uno que va a definir, uno que va a ser para el LSTM, bueno, en este caso el GRU del encoder, otro que el GRU del decoder, y la parametrización sobre estos dos, que sería este V. Y el dense, porque solo vamos a agregar un solo valor, va a ser el dense, va a ser a 1. ¿Por qué? Porque este solo nos va a calcular una sola celda de nuestra matriz de atención. Muy bien, entonces units es el tamaño de nuestra red neuronal, o sea, el tamaño del LSTM o del GRU, y por eso tienen este tamaño, ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que adaptar nuestras dimensionalidades. Después de eso calculamos esta red neuronal al mismo tiempo. Calculamos nuestros softmax sobre esta matriz de atención. Después hacemos la multiplicación que hemos visto para obtener nuestro vector de contexto. Aplicamos radius zoom y ya tenemos nuestro contexto nuestro context vector, y tenemos nuestros pesos de atención. O sea, nuestra matriz, que es esta, y tenemos el context que vamos a utilizar para calcular la salida del decoder. ¿Hasta ahí todo bien? Bien, entonces definimos el decoder. En el decoder tenemos otra vez, ¿no? Lo del tamaño del batch, las salidas, tenemos nuestros embeddings, tenemos nuestro GRU de salida, y tenemos después nuestro dense. Este dense va a ser sobre el tamaño del vocabulario de salida, lo que hemos visto. Nuestra distribución de salidas va a ser sobre todo el vocabulario de salida, lo que tenemos de este lado, ¿no? Del lado izquierdo. Y tenemos nuestro modelo de atención y instanciamos el objeto que creamos aquí arriba, que es nuestro modelo de atención, para después utilizarlo al momento de hacer el decoding. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Simplemente llamamos atención de nuestro hidden que estamos trabajando, y de nuestro output. Embebemos X, después hacemos la concatenación entre nuestro context vector y X. O sea, ya tenemos la salida de nuestro modelo de atención. Después de eso lo pasamos a través del GRU, y una vez que tenemos la salida del GRU, vamos a prepararlo para sacarlo, ¿no? En este caso es nuestra función dense, que nos va a dar nuestra probabilidad sobre todo el espacio del vocabulario de salida. Esto, véanlo en casa, chequenlo, denle una pasada, relaciónenlo con las fórmulas que habíamos visto. En general es sencillo, si ya tenemos la noción de qué es atención. El único problema es que pues sí, ya no es la red tan básica que teníamos tal vez el día 1 que vinieron aquí, ¿no? Pero si entendemos si entendemos el concepto básico, es bastante sencillo. Si nosotros lo comparamos con el SMT, por ejemplo, te podemos escribir este modelo de traducción, lo escribimos en tal vez unas 150 líneas, y un modelo SMT alrededor de 10.000 líneas de código. Entonces es bastante sencillo y reduce muchísimo la complejidad en el sentido conceptual de crear un modelo de traducción. Después para este modelo vamos a utilizar ADelta. En la práctica ha sido el optimizador que mejora el resultado. Ya sé que querían usar Adam. Pero bueno, también lo pueden usar, solo que tienen que modificar analítica de parámetros para encontrar la mejor combinación. También vamos a tratar de... esto lo tomé del texto como tal,
Pero eso es importante también, que la función de loss no tiene que ser únicamente la que viene integrada en, en sus paquetes, lo pueden ustedes modificar. Entonces, si ustedes quieren centrar específicamente sobre cuestiones que ven necesarias sobre su propio texto, sobre su problema, entonces ustedes modifiquen su función de loss y se va a enfocar su problema sobre aspectos específicos, ¿no? Sin meterse tal vez en optimización o otras cosas. Entonces, este es un ejemplo más de que la función de loss es muy importante. De hecho, si ven papers científicos que utilizan sequence to sequence, sobre todo sequence to sequence, casi todos los sequence to sequence definen su propio loss. Entonces, pueden ustedes maximizar, minimizar, utilizar log likelihood, un montón de diferentes operaciones que les permiten sacar su mejor función de pérdida. La invitación es a que ustedes, al tener su problema, se pongan a pensar, aunque sea un día, cuál es la mejor función loss que pueden utilizar para su problema. ¿Cuál es la idea detrás de más? ¿Qué es lo que intuitivamente hace? Es un logical not, en otras palabras, es de que no deja pasar ciertos valores. O sea, ceros o sí, lo deja pasar, ¿no? Entonces, digamos que es una función discriminativa. Pero sí, o sea, realmente sería cosa, de meternos más, ¿por qué lo hacen? Sería cosa de meternos más al texto original y ahorita no lo tengo, la verdad, ¿no? Pero sí, es la contextualización, que es eso, de que pueden modificarlo y ustedes van a tener una máscara de qué pasa y qué no pasa. Entonces, ¿a quién les importa o qué no les importa dentro de su salida? Muy bien. Entonces tenemos nosotros, ya hacemos las instancias de nuestro encoder y nuestro decoder. Recuerden que el mecanismo de la atención es principalmente del lado del decoder, a pesar de que utiliza información del encoder. Pero como el decoder ya conoce información, o sea, ya tiene, o sea, uno de los está en función del encoder, entonces puede acceder a esa información a través del mecanismo de atención. Por eso solo estamos instanciando esos dos, y la instancia de la atención fue en el encoder, que se pueden activar, ¿no? Aquí nada más vamos a hacer checkpoints sobre lo que tenemos. Esta es una métrica de evaluación, es una distancia de Levenstein. Los que no conocen, es una métrica para encontrar qué tan alejado está una secuencia con relación a otra secuencia. Nos da como, si es más cerca de cero, son casi iguales, si están un poco más alejados, son muy diferentes. Y aquí vamos a tener una función de predicción. Aquí lo vamos a incorporar directamente, como estamos haciendo ya no estamos utilizando el training normal digamos que viene por defecto en los modelos de Keras, para tratar de desglosar y entender más a fondo el problema. Entonces también vamos a hacer manualmente nuestra predicción. Y en esta predicción vamos a utilizar principalmente dos métricas: distancia y accuracy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el softmax sobre la mejor opción, y eso es lo que vamos a tomar. O sea, aquí podría ir, por ejemplo, el algoritmo de Beam Search u otro que ustedes gusten utilizar. Básicamente inicializamos una vez evidentemente sobre los pares de input y output que tenemos del validation set. Después de eso vamos a acomodar nuestra dimensionalidad. Iniciamos nuestra unidad, corremos el encoder sobre el input. La salida la vamos a meter después para cada instancia de un tamaño máximo de salida. O sea, ya limitamos un tamaño máximo de salida. Utilizamos la información que tenemos aquí atrás para metérselo a nuestro decoder que tenemos aquí. Ese decoder nos va a arrojar nuestros pesos de atención, nos va a arrojar nuestro estado oculto y además las predicciones. En este caso nos va a dar todo digamos, la matriz, una noda es el vector del vocabulario. Y este vector del vocabulario lo metemos a un argmax, que nos va a dar entonces
el índice que predijimos, bueno, que queremos predecir, que nos vamos a guardar en predict ID. Aquí ya tenemos numéricamente cuál fue el carácter que nos lo predijo. Esto lo transformamos en un carácter ya en forma, o sea, hacemos el inverso. Y a partir de aquí, si esto fue el fin del enunciado, vamos a interrumpir este ejemplo y vamos a pasar al siguiente. Y entonces esto lo agregamos como el siguiente, como en la entrada del siguiente estado, que lo vamos a meter aquí arriba, ¿no? O sea, estamos iterando, utilizando la salida del estado pasado para el siguiente estado. Y aquí simplemente evaluamos, que significa, si es exactamente igual la salida a lo que esperamos, vamos a tener un valor positivo en correcto, y si no, pues cuando no lo contamos, y va a avanzar el número total, y además de eso también agregamos distancia entre lo que la cadena que queremos y la cadena que deseamos. Bueno, que queremos y la que obtuvimos. Por ejemplo, para traducción tenemos otras métricas, cada uno de los problemas tiene métricas distintas. Por ejemplo, en traducción tenemos Blue, muy famoso, ¿no? O Meteo y otras. Y entonces tenemos nosotros estos dos, bueno, vamos a imprimirlo y vamos a ver qué pasa. Después tenemos nuestra función de entrenamiento, también ahí estamos definiendo todo nosotros. Nuestra función de entrenamiento va a ser directamente de tipo function, lo cual significa que se van a aplicar las gradientes a todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, es una forma en la cual especificamos paso por paso lo que queremos que suceda en cada ciclo de entrenamiento. A diferencia de lo que hemos visto antes, que nada más le metíamos fit y ya. Perdón, voy muy rápido, pero para tener la imagen general, después podemos regresar a particularidades que tengan dudas. Nuevamente vamos a ver el encoder. Aquí solo decimos que estamos utilizando las gradientes, ¿no? Después de eso, acomodamos nuevamente la información que tenemos de nuestro encoder, y esta información va a ser el estado inicial de nuestro del estado inicial de nuestro decoder, y esto es lo que vamos a utilizar primero en el decoder, ¿no? Como input, perdón, aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, y el hidden es el hidden layer del pasado, o sea, estamos recuperando toda la información de lo que salió del decoder. Corremos el decoder, calculamos la función loss. La función loss evidentemente ya está integrada dentro de todo nuestro aspecto de gradientes por la forma en la cual lo estamos organizando, y a partir de aquí solo tenemos que organizar nuevamente cómo queremos organizar la entrada del siguiente estado. Prácticamente lo que hacemos es con respecto al tiempo, y de esta forma empezamos a generar las entradas del decoder del siguiente momento en el tiempo. Y al final, pues simplemente adaptamos todas las gradientes que tenemos y entrenamos el modelo, ¿no? Muy bien. Hasta aquí es el estado de entrenamiento. Y ahora sí, ya calculamos sobre las épocas. Pasamos todos los ejemplos sobre las épocas, nos vamos introduciendo los input y output y el batch. Evidentemente inicializamos nuestro estado inicial y prácticamente llamamos a nuestros modelos. Esta es la función de entrenamiento para cada uno de los pasos. Y ya, ¿no? Aquí calculamos la función general de pérdida para imprimirlo en pantalla. Aquí, claro. Esto, existen diferentes formas de hacerlo, ¿no? O sea, existen formas más sencillas ya, pero si queremos el control total y ver lo que está pasando dentro del modelo, esta forma desglosada y más específica es la mejor. También se puede modificar ya cualquier aspecto dentro del modelo. Básicamente hay miles de implementaciones de sequence to sequence y pueden ver todo lo que justo alrededor del. Pero también, me faltó decir otra cosa, hay también muchas diferentes formas de calcular atención.
El modelo de atención que dimos es el que utilizaba el paper original que lo propuso, pero para el momento ya hay como 20, 30 diferentes arquitecturas para calcular la atención. Entonces ya, final de cuentas, primero quiero ver el output, pero que ya lo tengo calculado, no quiero interrumpir. ¿Por qué quiero ver el output? Porque sí nos va a costar algo de tiempo para llegar a un output más o menos estable. Se los quiero enseñar así de bote pronto. Aquí lo interrumpí en la época 26. En la época 26 nos dieron basura como esta, todavía. Pero, por ejemplo, esto se lo encontró. Ya empieza a aprender y ya empieza a aprender a conjugar. Es un español un poco viejo, me parece, un poco español. Aquí está chistoso. No sé qué significa exactamente. Pero sí está aprendiendo o sea, está aprendiendo a reconocerlo. Lo que también es interesante es que unos están intentando, pero no pueden. Pero por el otro lado, estos nunca logran, o sea, no logra predecir el final. O sea, nunca logra llegar a predecir que debe de terminar la frase en un cierto momento. Entonces, lo que se espera es que entre más avance la época de entrenamiento, menos errores de estos vamos a tener. Entonces, lo vamos a entrenar ahorita. Si les parece, bueno, si quieren, lo ven desde aquí. Empezó con esto. O sea, empezó con basura. O sea, la idea es que nos muestre el verbo y luego la conjugación según la etiqueta. Sí. Que aprenda a conjugar. Esto es. Y lo de la izquierda es basura que se encontró, pues. Esto es lo predicho. La izquierda es predicho, derecha es goal. O sea, a lo que queremos llegar. O sea, al inicio, como todo fue inicio en ceros, no aprendió prácticamente nada, ¿no? Y si aprendió algo, aprendió cosas como estas, o sea, súper chiquitas, no sabe cuándo terminar, no sabe cuándo, o termina muy pronto, termina muy tarde, entonces está prediciendo este tipo de cosas. Después, el siguiente ciclo ya se fue al otro extremo, ¿no? Vio que hizo mucho error de predecir de más, ahora predijo prácticamente nada, ¿no? O sea, muy poco. Después ya empieza a apreciar un poco más, pero todo está como en el mismo sentido, lo que está aprendiendo. Después empieza a variar un poco, pero también empieza a predecir, bueno, sigue prediciendo random strings prácticamente. Es hasta como, digamos que como por acá, ¿qué es esto? Es época 7, donde ya empieza a haber algún tipo de relación entre algunas palabras, por ejemplo, demos y mudeas, bueno, tiene algún tipo de consonancia, ¿no? Digamos, con mucha imaginación, tiene algún tipo de relación, pero sigue estando muy bajo, ¿no? Pero si nos vamos, digamos, ya aquí, ¿esto qué es? Esta es época 12, aquí ya tiene pequeños errores, y otros todavía siguen haciendo los errores que habíamos visto en un inicio. Entonces, el performance perfecto está alrededor de las 200 épocas en este modelo, pero ¿lo pueden probar ustedes? Va bastante rápido, ¿no? No, o sea, esto ahorita yo lo... o sea, el performance, el mejoramiento. Sí, o sea, recuerden que la curva siempre es, al inicio reduce mucho el error y después se va reduciendo cómo mejora y al final ya prácticamente no mejora nada. Entonces sería con un early stopping pueden prevenir eso, pero por el momento sí está mejorando. Entonces, lo que sí es que deben tener, ahora sí, la redundancia, paciencia para que entrenen el modelo. Y es un modelo chico, si se ven, la probabilidad que vamos a calcular sobre el vocabulario de salida es chico. ¿Por qué? Porque son como de 30 a 20, ¿no? Aquí ya está empezando a entrenar. Y como cada estado se inicia distinto, entonces vamos a tener también salidas un poco distintas.
Sí, pues básicamente es eso. Escogí este modelo también porque es fácil y rápido de entrenar. Se fijan que nuestro tamaño de entrenamiento es, déjenme ver si lo tenemos aquí, impreso. Estamos usando 1000 ejemplos de entrenamiento. Bueno, ahorita está entrenando, pero ahorita lo podemos ver de salida. Estamos usando 1000 ejemplos de entrenamiento y esos modelos pueden, este modelo reportado para español me parece que está arriba del 80% de capacidad, ¿no? De la capacidad. Sí, es Can y Schütze 2016. Lo pueden, si quieren, lo subo al rato, actualizo. Y fue ganador de un Share Task sobre esto. A partir de ello, digamos, todo anteriormente en morfología fueron autómatas de Estados Unidos. Y a partir de este momento se comprobó que un sequence to sequence es equivalente, puede modelar también un autómata de Estados Unidos. Y sí, digamos que es ese, dependiendo de la entrada, ¿no?, que le estamos metiendo. Y actualmente el estado del arte lo tiene un Pointer Generator Network sobre ese caso. Muy bien, tenemos tiempo para unas pocas dudas antes de pasar a los proyectos. ¿Dudas rápidas sobre esto? Como el video de uno que puso del aguacate. Porque yo sé que no quieren pasar luego a hacer. Igual que una duda random, ¿no? ¿El qué? ¿El entrenamiento antes se reinició? ¿Esto? No, lo de arriba es que... ¿Esta parte o la función de entrenamiento? La de las épocas. ¿Cómo? Épocas. Sí, me parece que no, de alguna forma no subí la última versión que tengo localmente. Y si hay alguna diferencia con lo que ustedes tienen, hoy subo el Git para que lo puedan ustedes descargar y jugar con el ejemplo. ¿Podrías dar la definición detrás de la loss function? A ver, yo no tengo, o sea, les voy a decir, no tengo la definición sobre la aplicación concreta, lo que estamos haciendo aquí. Lo que yo entiendo, o sea, viendo el código, simplemente lo tomé, es que está utilizando una parte, o sea, está discriminando una parte de las salidas y se queda con unas y sobre esas está entrenando. Pero sí, les debo una explicación más concreta y si quieren lo subimos después. Sí, ¿algo más? No, ya entonces ejecutando ahí, están calentando sus servidores, ¿ya? Muy bien, si no hay más preguntas, me gustaría que pasáramos a los proyectos. ¿Quién quiere ser el primero? O señalamos así, aleatoriamente. Bueno, ¿alguien lo terminó o no? ¿No? ¿Alguien en serio? ¿Nadie lo terminó? ¿Tú sí? ¿Qué pasa? Igual, o sea, realmente es un poco tramposo. Muéstranos tu tramo.
un poco más grande. Basura. ¿El qué? De la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta chava. Este proyecto es Termina con H. Están presentando esto. Sí, es un proyecto un poco simple, que sea un poco tramposo porque es parte de un workshop de complejidad en el que ya vi que participamos varias personas y yo. Entonces la idea de este workshop pues, es tomar una serie de datos, de lenguas paralelas, específicamente de traducciones de la Biblia paralelas de varias lenguas y calcular la complejidad de cada lengua, ¿no? Para decir cuál lengua es más compleja en diferentes niveles. En ese sentido, pues nosotros nos orientamos a calcular lo que se llama la complejidad morfológica, que tiene que ver un poco con lo que estamos viendo ahorita, pero también creo que va ligado un poco a esto, de qué tan difícil es que se prediga una conjugación de un verbo, no sé, qué tan difícil es aprender el plural de una lengua, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, como las escribimos que hace la máquina, qué tan difícil pueden ser en este sentido, comparado entre varias lenguas. Entonces la idea es, bueno, aquí la verdad está muy breve, es crear una red recurrente muy simple, un modelo de lenguaje, o sea, un modelo que probabilístico que nos dé el modelo de la probabilidad de las palabras, o en este caso de los morfemas, es decir, de las unidades subpalabra como que se encuentran en una palabra. Un morfema sería como la palabra comemos, pues ese hemos sería como la parte que indica un significado, una variación con respecto a otras conjugaciones, ¿no? Como comas, comemos, comeremos, ¿no? Todas esas cosas que cambian la palabra son los morfemas. Entonces la idea es hacer algo de este estilo y bueno, no sé, indicarlo. En este caso pues queremos hacerlo con morfemas, pero es muy difícil porque son muchas lenguas, entonces no podemos extraer los morfemas porque no los conocemos y es difícil, es una tarea difícil específicamente para cada lengua. Entonces utilizamos un método que se llama pair encoding, que es muy simple, simplemente va rastreando una cadena de tal forma que extrae supports, o bueno, unidades recurrentes en la estructura de la palabra. Entonces pues esperemos que esas unidades converjan a un morfema, lo que lingüísticamente sería un morfema. Y pues bueno, al final ya cuando se hace todo el STM, igual la idea es como recorrer la palabra en estas subwords que se generaron a partir de este método de byte pair encoding, y a partir de eso calcular probabilidades. No está muy bien comentado, pero al final, bueno, aquí está todo lo que se hace, aquí quizás es lo que cambia, obteniendo la probabilidad, pues calcula una entropía de todo en general de toda la lengua a partir de las probabilidades de las palabras que se obtienen con la RNN, bueno, con la VLSTM. Y entonces a partir de eso se puede decir qué tan compleja es una lengua en ciertos términos, igual podemos hablar de eso. Entonces aquí lo único que hice fue calcular para dos lenguas, el turco y el inglés, y calculamos su entropía. Y bueno, aquí se puede ver que la entropía es hacia el turco, es de 0.02, mientras que para el inglés es de 0.86. Y esto, bueno, creo que a veces nos puede desconcertar, pero para un lingüista es lo esperado, ¿no? Que el turco sea menos complejo que el inglés. Y esto tiene resultados muy interesantes porque también se liga con el procedimiento del lenguaje natural y el porcentaje de cadenas, porque esperaríamos que un sistema como los que presenta Jesús, pues sea más fácil de predecir para una lengua como el turco que para una lengua como el inglés. Y esto, bueno, no es tan intuitivo, creo yo, pero sí tiene una explicación en el sentido de que el inglés tiene palabras, parece muy simple, pero tiene palabras muy complejas. Pues incluso, este no es lo que vamos a presentar, pero lo que nosotros decimos fue para más lenguas. Entonces teníamos el español y salía el español menos complejo que el inglés. Y si lo pensamos, pues, por ejemplo, si yo les dijera los plurales del español
y plurales del inglés. Si yo les digo que el plural de lápiz es lápices, el plural de flores, flores, si el plural de carros es, bueno, el plural de carros, carros, es como fácil ver que hay una recurrencia, S o ES. En español les puedo dar el plural de woman, que es women, el plural de food, que es feed, el plural de sheep, que es sheep, el plural de child, que es children. Entonces es más difícil predecir y no parece obvio, ¿no? Porque en realidad, bueno, lo que estamos proponiendo es que se miren distintos niveles de complejidad. En este caso, por eso se llama Interrogative Complexity, porque es un tipo de complejidad que tiene que ver precisamente con la predictibilidad de las cadenas. Una lengua puede encadenar muchas secuencias, muchas morfemas, pero puede que estas sean muy predecibles, o puede ser que tenga palabras muy pequeñas, pero que sean muy impredecibles, es decir, que sea muy difícil saber cómo se hace una palabra, ¿no? Como en este ejemplo del plural del inglés. Pues bueno, ese es un ejemplo muy simple, pero que está muy ligado a esto, porque también indica que a lo mejor para ciertas lenguas la convergencia de un algoritmo de este tipo va a ser más difícil, porque son más complejas en este sentido, ¿no? Pues, se nota que es un lingüista, ¿no? Muy bien. Bueno, vieron que se puede hacer para cosas completamente enfocadas, ¿no? Un campo que estamos estudiando. Entonces, pues, muchas gracias, yo creo que fue muy útil. ¿Alguien más? ¿O preguntas para antes de eso? ¿Sobre este proyecto, no? ¿Sí? ¿Cuál fue el tiempo de implementación? Me refiero que, por ejemplo, solamente le hiciste para el turco, el inglés. Sí. Obviamente, ahora, ya conversando con todo lo que han venido exponiendo tanto Manuel como vos, se nota que el turco es un idioma muy complejo, pero, por ejemplo, la idea es, o no sé, más bien dicho, la Biblia ha ido evolucionando la escritura, porque ponte esto hace 400 años tenía otro tipo de contexto y ha ido evolucionando, entonces las comparativas o las complejidades actuales, al compararle con el inglés moderno o con el turco, que me imagino que debe tener su evolución, nuestra lengua también ha evolucionado en los últimos 400 años, entonces yo me refiero a qué nivel de complejidad de instalar un idioma nuevo, por ejemplo, si me ocurre, hablaba alguien de Quichua, Manuel hablaba de Quichua, por ejemplo, ¿qué tiempo se demora? ¿Cómo vas haciendo esa accuracy, esas aproximaciones y todo eso? La pregunta es como qué tiempo se demora en Sí, exactamente. Ajá, sí. Pues en este caso, bueno, lo interesante es que de hecho para el turco se tardó un poco más, pero llegó a mejor, a predecirlo mucho mejor, porque su vocabulario es muy grande, precisamente tiene muchas subwords o morfemas, y en inglés fue bastante rápido. No reconoce los tiempos, los puse, no sé si no lo corrió ahorita, sí, un pesado, pero fue bastante rápido porque su vocabulario era pequeño, ¿no? Salió menos predecible. Su conjunto de palabras del turco es mucho más grande. Ajá. Pero son más predecibles, mientras que el inglés tiene muy pocas palabras, pero más difícil de predecir. Muy bien, vamos a pasar al último, voluntario. La idea es que... gracias. El último voluntario, no importa que no esté completo su proyecto, pero lo que lleva, no tiene que ser algo que... una idea que tal vez se puedan robar para su próxima publicación. Pero pues, no sé, algo que quieran presentar antes de que terminemos esto. Tenemos como 3 minutos. ¿Dónde queda el entusiasmo? ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? No sé, si es por timidez, no se queden atrás. Bueno, si quieren me bajo, si tienen miedo de que muera o algo así. ¿No? ¿Nadie? ¿Aquí arriba? Bueno, entonces fue un total fracaso mi experimento de
Bueno, si no hay ningún otro voluntario, pues seguros que no. Bueno, entonces les agradezco el tiempo. Pequeñas notas antes de terminar mi participación es, primero disculpen por usar la Mac, soy muy usuario de Linux, pero se me descompuso mi máquina, entonces no me acuse con Stallman, por favor. Número 2, también, o sea, mis principales temas de investigación son sobre lenguas indígenas, traducción automática, morfología, y cuestiones de multilingüales, principalmente intercambio de palabras, cosas así. Si tienen algún interés por el estilo, con mucho gusto podemos platicar después. Entonces, busquen mi nombre en internet, están todos mis contactos, pues no hay excusa. Igual no, pero digo, por si acaso, igual nadie me despide, pero bueno. Y pues ya, entonces agradecerle al evento, la oportunidad de estar aquí otra vez en una universidad que quiero mucho, que aprecio mucho, y cualquier duda que tengan, siéntanse libres de escribirme un mail en cualquier momento. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por esta parte de la escuela, muy enriquecedora, no nada más estos 2 días, sino todos los días. He escuchado yo comentarios y todos han sido muy buenos. Espero que sea una visión generalizada que tengo de que todo el mundo ha aprendido algo y todo el mundo está sacando mucho provecho de esto. Estos son temas que pues, cada vez son más recurrentes en todas las áreas. Ya inclusive en nuestros programas de posgrado, en nuestro programa de ingeniería de la computación, ya tenemos asignaturas que tienen que ver con aprendizaje de máquinas y con aprendizaje profundo. También en el posgrado de ingeniería, dentro de la parte de ingeniería eléctrica, hay una sección de procesamiento digital de señales, también estamos viendo los temas. Y bueno, acérquense siempre a la página del CELICOM, siempre estaremos anunciando todos los eventos relacionados con este tema. Entonces la página del CELICOM está también para eso. Entonces bueno, quiero, pues ya para despedir rápidamente la escuela, primero que nada ofrecerle a Manuel un reconocimiento. Quiero aprovechar también para darle un reconocimiento a nuestros instructores del primer día, ¿verdad? A la doctora Jimena Olveres. Y tengo otro para José Carlos Moreno Tagle, que creo que está aquí. Muy bien, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por estar. Y el último día de actividades en la UNAM, por haber resistido a tomar unas vacaciones adelantadas. Muchas gracias a todos, por supuesto, y muchas gracias también al Instituto de Matemáticas por habernos prestado este auditorio, y a Francisco, no sé si está por ahí. Muchas gracias. Gracias también allá a Víctor Manuel Corsa y a Sonia David Hernández. Muchas gracias por su apoyo. En fin, gracias a todos los que hicieron posible este evento, y esperamos que tengamos muchos con esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.